desde el arranque. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver modelos de elección de rutas. Y aquí vamos o van a tener que recordar algunos de los conocimientos básicos que hay en los cursos básicos, valga la redundancia, del pregrado en estos temas de transporte. Y un brochazo muy rápido en este tema de asignación. Aquí tenemos un problema a resolver. ¿Y cuál es? Quisiéramos saber qué significa esa vaina de asignación, que es asignar viajes a una red. Entonces tenemos aquí, como vemos en la diapositiva, unas matrices origen-destino por modo, en este caso 3 modos en este ejemplo, donde como ustedes pueden ver ahí en las matrices, por ejemplo en carro, de la zona 3 a la zona 4 van 24 carritos y así sucesivamente. Entonces, tenemos que asignar esos viajes a una red. Y cada modo generalmente tiene su propia red de transporte y esa la vamos a conocer como la oferta de transporte. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer en la asignación es seleccionar, estimar, predecir los caminos usados por los viajeros para ir de un origen a un destino. Una vez seleccionamos esos caminos, esas rutas, lo que vamos a hacer es cargar esos flujos origen-destino, cargar esos vehículos, cargar esos viajes sobre los arcos de la red. Y como ustedes ya saben, una red la tenemos acá, una red está compuesta por arcos, ¿sí? Esto es un arco y esto es un nodo, que dependiendo del tipo de oferta y el modo, un arco puede ser un tramo vial y ese tramo vial pues tiene unos atributos: velocidad máxima permitida, número de carriles, capacidad máxima, velocidad, ya dije velocidad, estado del pavimento, etcétera, dependiendo de la información que yo tenga. Y los nodos pueden ser intersecciones o paradas, estaciones de transporte público. Eso es lo que vamos a hacer en asignación, ¿vale? Y esta diapositiva resume lo que acabo de decir, ¿vale? No es un problema trivial asignar esos viajes, esos vehículos a la red, ¿de acuerdo? Y menos tratar o pegarle a las escogencias reales, por eso está ahí entre comillas, de la ruta que escogieron cada uno de esos usuarios, porque ya vamos a ver que depende de muchas cosas. Y entonces, porque es un problema complejo, vamos a utilizar modelos. Y hay modelos muy sencillitos a unos bastante complejos, ¿vale? Y dentro de esos modelos existe la posibilidad de optimizar recorridos. ¿Qué significa esa vaina de optimizar recorridos? Que podemos tener o podemos estimar una asignación óptima de la red tal que, por ejemplo, el tiempo de viaje de todos los usuarios, es decir, de la sociedad, sea el menor. ¿De acuerdo? Y dependiendo de los métodos y las estrategias, si yo busco con una asignación el equilibrio del usuario, esa asignación puede, y generalmente lo es, ser diferente de la asignación óptima, es decir, de la asignación que más beneficia a todo el mundo, ¿vale? Digamos que estamos buscando en el equilibrio del usuario, el beneficio particular, y en la 2, en el óptimo social, el beneficio general, el beneficio social. Y entonces, ¿qué hacemos en asignación? En cualquier software, por ejemplo, la clase que vamos a ver dentro de una semana, lo que tenemos que hacer son 3 pasos básicos y eso se hace en cualquier modelo, como les decía, de una forma sencilla o no tanto. Entonces, tenemos que, primero, que no está acá, es ver que los arcos, depende del algoritmo que esté usando, que los arcos y las rutas sean, los arcos y los sentidos de los arcos y sus costos sean coherentes. Y lo mismo con los nodos. Una vez chequeado esto, el algoritmo X que yo haya definido usar, lo que va a hacer es buscar rutas, asignar volúmenes y después llegar a un balance. Ya vamos a ver qué es ese balance.
Y también dentro de esos algoritmos cada vez lo podemos ir complicando un poquito más. Podemos tener algoritmos que consideran la congestión y hay otros que no consideran la congestión. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que en el primero, en el de acá arriba, la capacidad es infinita, ¿vale? Entonces, yo puedo mandar todo el flujo por una sola red, por un solo camino, por una sola ruta y no voy a tener problemas de capacidad, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, porfa, me dice. Luis Marams, Ángel, qué pena, dime, no te entendí la última parte. no te dé pena. Dime, ¿cuál parte? La que estás explicando de que puedes enviar sin ninguna restricción todo el flujo. Ok, porque acá por un método, que lo vamos a ver ahorita un ejemplo, si no estoy teniendo en cuenta la congestión, implícitamente estoy diciendo que tengo capacidad de sobra para que en una red todos se vayan por el camino más cortico. ¿Y en qué momento yo no va a tener en cuenta la congestión o en qué casos? Ya voy para allá. Por Ah, ejemplo, en redes muy poco densas, donde con costos bastante diferentes, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tuviéramos una red de transporte solamente Bogotá-Cartagena y una ruta es Bogotá-Bucaramanga-Cartagena y la otra ruta es Bogotá, Manizales, Armenia, Montería, Medellín, Montería, Cartagena. Entonces, si hay esas rutas van al mismo punto, pero ahí generalmente siempre, a pesar de que de que la vía esté trancada, que haya un cierre, por esa gran diferencia de costos y por esa baja densidad de la red, la gente va a preferir irse de una vez por Bucaramanga. ¿Sí me explico? sí, sí, señor. Donde las alternativas no son competitivas, Ok, ¿vale? listo. Eso se utiliza mucho sobre todo en nuestra red nacional, donde hay tan pocas vías principales para hacer esas modelaciones. ¿Y cómo se ve una asignación? Este es un ejemplo práctico que estamos trabajando con Orlando para el modelo de red de Bogotá, el modelo en Visum, que es donde vamos a ver dentro de 8 días los ejemplos. Y aquí vemos, si alcanzan a ver bien lo que está en azulito, son las asignaciones de transporte particular a la red. Entonces, como seguramente lo intuyen, entre más gruesa es esa línea azul, significa que a esa hora particular donde se hizo esa asignación, pues hay más viajes en la red, ¿vale? Entonces, ahí sabemos, de acuerdo a los orígenes y destinos, cómo están cargados cada uno de los tramos viales. ¿De acuerdo? Y ahora seguramente ustedes tendrán la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos esta vaina? Hay diferentes métodos, ¿vale? Hay diferentes métodos, como les decía hace un rato, unos sencillos y otros no tanto. Entonces, esto se clasifica básicamente en dos categorías, los métodos determinísticos y los métodos estocásticos. ¿Qué significa un método estocástico? Que yo ya no voy a decir por aquí se van 10 y por aquí se van 8, sino que es probable que por aquí se vayan 10 y por aquí se vayan 8. Parece que en principio la diferencia no es mucha, pero en la práctica sí. Y entonces, dependiendo del método, lo que nosotros necesitamos son las diferentes variables explicativas que voy a usar para tomar o para estimar esa decisión. En los métodos determinísticos, cuáles son las variables más utilizadas? El tiempo de viaje y el costo de viaje, ¿de acuerdo? En los métodos estocásticos, pues tenemos cosas como las percepciones, ¿de acuerdo?
Una hora de viaje para mí puede ser súper aburridora, pero de pronto para Orlando una hora de viaje no es tan dura. Entonces, esas percepciones nos pueden también cambiar las decisiones. Y entonces espero que este cuadrito, esta matricita les quede claro. Aquí tenemos diferentes métodos de acuerdo a si considero efectos aleatorios sí o no, o si considero la congestión sí o no. Para tratar de ir, vamos complementando la pregunta de María José. Este es el método que no considera la congestión, todo o nada, all or nothing, entre paréntesis, y es que una vez mi algoritmo me descubre la ruta más cortica, todos mis viajes se van por ahí. No considero ninguna otra opción. Y eso tiene algunos problemas que ya vamos a ver. Este es el todo o nada, el que les acabo de decir. No hay congestión, tengo links de capacidad suficiente para mandar todo mi flujo por ahí. Tenemos otra estrategia que es asignación por equilibrio, y es que nosotros conocemos de acuerdo al volumen, al flujo que recorra cada arco, el costo asociado, en este caso puede ser tiempo, de recorrer cada uno de esos arcos, cada una de esas rutas, ¿de acuerdo? Y la asignación estocástica, aquí incluyo la incertidumbre y variables de percepción, como les decía hace un rato. También está la asignación dinámica, pero no nos vamos a meter con esta vaina en este curso. ¿Y cómo puedo empezar a estimar o a definir esos atributos de las rutas, esos costos de las rutas? Volvemos a algo viejo conocido. Si alguien no se acuerda, por favor, es el momento de decirlo, a los diagramas fundamentales del tráfico. Estos diagramas fundamentales del tráfico, aquí les presento la relación velocidad-volumen, VQ. ¿Se acuerdan de los factores macroscópicos del tráfico? Todo esto. Estos diagramas fundamentales son la base para definir las funciones de restricción de capacidad del arco y de la ruta. Entonces, la ruta está compuesta por varios arcos. Y en general, lo que queremos es sacar conclusiones sobre el comportamiento del tráfico y las diferentes búsquedas de ruta que los usuarios de la vía o de la red, a partir de su conocimiento, ya, y me voy a adelantar un poquito, aquí estamos suponiendo que los usuarios conocen perfectamente los costos de las alternativas, y con estos diagramas fundamentales, nosotros entonces, los usuarios se conocen cómo se está comportando cada ruta. ¿De acuerdo? Y como es difícil, es muy difícil determinar una función que tenga en cuenta todos los rangos posibles de valores de, por ejemplo, flujo velocidad en un arco. Lo que se hace es determinar funciones o funciones para diferentes partecitas de este diagrama fundamental o de los diagramas fundamentales. Y entonces, por ejemplo, eso fue en los 60, son 40, hace 60 o 70 años, un señor que se llamaba Axelic derivó de una de las funciones flujo de mora más famosas que se usan mucho todavía, que es la BPR. No sé si seguramente alguien ya la ha oído, que la vamos a ver más adelante, donde dice que el tiempo de viaje actual es el tiempo de viaje a flujo libre más unos parámetros y unas relaciones entre flujo-capacidad, ¿vale? Y esa función, pues, es el resultado, cuando ese señor la estudió hace tantos años, en el siglo pasado, pues fue el resultado de muchas mediciones. Entonces, nuestro objetivo para estimar esos costos de las rutas y para estimar el comportamiento de elección de ruta, tenemos que tener todos estos atributos definidos. ¿De acuerdo? Pregunta para ustedes. ¿Ustedes en qué parte de la curva estaríamos si no hay congestión? Para ir recordando conceptos. En la verde. Correcto, Álvaro. Acuérdense que el flujo va aumentando hacia la derecha por arriba y llego al Q máximo, teóricamente la capacidad máxima de ese segmento, y ahí empiezo
Acuérdense que aquí en teoría estoy en nivel de servicio E y ahí empiezan a ver, empieza a darse el flujo inestable y a tener problemas de circulación de flujo. Entonces aquí empieza a haber congestión, demoras, mayores tiempos, etcétera. Y estas diagramas fundamentales yo los voy transformando, los voy trabajando a unas curvas que, por ejemplo, aquí la llamo flujo saturación, donde si vemos acá, cuando estamos en la parte de la derecha, al menos tiene que haber un carrito. Ese carrito puede ir al 100% de la velocidad flujo libre. A medida que me voy a la derecha, perdón, ahora sí a la derecha, antes era a la izquierda, esa curva va bajando hasta que llego, ¿se acuerdan mi relación volumen-capacidad? Cuando mi relación volumen-capacidad es igual a 1, estoy diciendo que mi vía ya está a tope y pues que en teoría no aceptaría más demanda o más flujo. La curvatura de estas curvas pues va a depender mucho de sus características geométricas y de tráfico. Entonces, en resumen, este diagrama lo que nos está mostrando es la relación entre el volumen de tráfico de saturación, que es lo que tenemos en el eje X, y la velocidad como una analogía al diagrama de la diapositiva anterior. ¿Vale? Entonces aquí vemos que una vez aumenta el volumen, el flujo, es decir, nos vamos hacia la derecha de la gráfica, la velocidad va decreciendo. ¿Qué tan rápido decrece la velocidad? Pues depende de la pendiente y de los parámetros de esta curva de saturación. ¿Estamos claros hasta ahora, muchachos? Claros. Sí, claro. Bien. Y llegamos a esto que es lo que finalmente se usa como función de costo en cada uno de los arcos de nuestras rutas y son las funciones flujo de mora. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en el eje X un grado de saturación, tenemos ya no velocidad sino tiempo, entonces aquí vemos fácilmente que a medida que aumenta el flujo, el tiempo de recorrer ese arco va aumentando. ¿De acuerdo? Y entonces esta ecuación que aparece aquí, que es la de Axelic, ¿de acuerdo? Que depende del factor alfa, beta y este factor C que es un valor que reduce la capacidad y tradicionalmente es menor que 1, pero para nuestros ejercicios prácticos lo vamos a tomar igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos, esta curva está definida por esta ecuación y donde vemos digamos, donde el efecto que cada uno de esos factores crea en cada partecita de la curva. Entonces vemos que alfa, beta y C son los efectos en estas partes de la curva de esta ecuación que tenemos acá y estas flechitas es en la dirección que moverían la curva si yo cambio o ajusto esos parámetros. Es para tener una idea de cómo puedo ir calibrando mis modelos. ¿De acuerdo? Pero en resumen, lo que cada uno de los arcos tiene, cada uno de los arcos de mi ruta, es una función de este estilo flujo de mora. Puede ser esta muy sencilla o pueden ser cónicas, cúbicas. Hay muchos tipos de funciones de este estilo, unas más fáciles de calibrar, que básicamente lo que nos está diciendo esta función flujo de mora es cómo cambia el tiempo de viaje si cambia el flujo que recorre dicho arco. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un resumen por ejemplo, para esta función BPR, los parámetros alfa y beta típicos son 0.15 y 4, ¿vale? Y aquí lo que hacemos en esta segunda viñeta es una transformación súper simple. Si este es mi tiempo, pues mi velocidad es algo análogo, simplemente con una transformación aritmética, ¿vale? Dependiendo cómo yo la quiera hacer. Pero esta es la misma función, simplemente que estoy viendo en una el tiempo, que me crece así a medida que avanza mi demanda, o si tuviera velocidad, pues tendría algo así. ¿De acuerdo?
porque la velocidad disminuiría. Y entonces vamos a ver la aplicación de algunos de estos ejemplitos. Entonces, vamos con el todo o nada. A ver, María José, si me dices que todo te quedó clarísimo. Es el modelo más simple, ¿de acuerdo? Y dentro de estos métodos de todo o nada, hay algoritmos específicos, hay diferentes algoritmos específicos para encontrar la ruta más corta entre para origen-destino en redes complejas. Uno de los algoritmos más famosos es el de un señor que se llama, bueno, o se llamaba, ya no lo sé, Dijkstra o algo así como se pronuncia, por ahí se los dejaré más adelante. Y este método es usado, María José, porfa, es usado en los casos en que los efectos de la congestión son despreciables. Por ejemplo, en la red vial nacional para transporte de carga. O, por ejemplo, podría ser, aunque esto le falta mucho trabajo y mucha investigación, asignación de viajes en una red de ciclorrutas. ¿De acuerdo? Y lo que está haciendo este modelo es que asignamos todo el flujo de, es decir, los viajes trips de I a J en la ruta más cortita, en la ruta más rápida, en la ruta más barata. ¿De acuerdo? Y la hipótesis inicial con la que trabajamos aquí es que primero los usuarios conocen perfectamente toda la red y los costos asociados a cada una de las rutas disponibles. Que ese es lo primero debatible, ¿no? Porque pues es difícil, ¿no? Y además que todos los usuarios tienen la misma sensibilidad, la misma percepción a esos atributos. ¿De acuerdo? Y entonces, como, déjame terminar, como todos tienen la misma percepción, ya nuestra función de costos es determinística. Dime. Pero si al enviar yo todo el flujo por una sola ruta, ese también pues no se congestionaría, o sea, no entiendo ahí. Por supuesto, pero por eso te digo que aquí no se tiene en cuenta la congestión. ¿Por Ok, qué? Porque yo consideré que la congestión es despreciable. ok. Si ya tengo en cuenta la congestión, ya es otro problema que ahora vamos a ver. ¿Vale? Pero normalmente se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta la congestión. Normalmente, dependiendo del problema que tú quieras solucionar. Por eso te digo, tradicionalmente, si yo estoy haciendo una asignación de la red vial nacional para transporte de carga, lo que se suele hacer es esto, despreciar la congestión. ¿De acuerdo? Porque es una red muy poco densa y con pocas alternativas. Ok. Pero si yo estoy en otro tipo de red donde sí necesito tener en cuenta los efectos de congestión, pues este método claramente ya no me sirve. ¿Sí? Ok. Álvaro. Luis Ángel, entonces, sobre lo que has dicho, podría decirse que que este método también es aplicable para rutas marítimas y para rutas aéreas. Seguramente sí, me corchas porque nunca he trabajado con rutas marítimas ni rutas aéreas, pero pues yo intuitivamente yo te diría que sí. Ok, No sé cómo son los costos o qué costos, porque allí no hay en una ruta aérea, bueno, lo vamos a ver más adelante en aeropuertos, la congestión puede ser al aterrizar y al despegar, no en la vía. ¿Sí me explico? Entonces se van a tener lo mismo en el puerto. Carga, descarga de mercancía en un barco o espera para el turno en la dársena, ahí se tendría que tener en cuenta esos costos de la ruta, de los horarios de la ruta, del tipo de carga, etcétera. ¿Vale? vale. Daniel, Sí, solo como complemento a ese comentario de los aeropuertos, yo creo que ahí, o sea, que es un problema, yo creo que muy diferente porque, como decía Germán la clase pasada, cuando uno
pues tiene una aerolínea, uno no puede volar por donde quiera. Y Sí, por está muy por, regulado, digamos, el correcto. nivel de regulación al que llega, no es como que las personas tengan una selección libre por donde se quieren ir. Entonces creo que es como, no sería tanto modelar decisión, sino, esos son como rutas más fijas, por decirlo así. Sí, eso toca, lo veremos al menos en aeropuertos más adelante. ¿Listo? Y aquí vemos un ejemplo eh, muy sencillo. Si yo tengo esta red y yo quiero ir de A a F, ¿vale? Yo tengo mis costos, vean que son costos fijos. Eso significa que, por ejemplo, no importa cuántos viajes, cuántos vehículos vayan por este arco A y B, el costo de recorrer el arco AB es igual a 5. Así vaya 1 o así vayan los 100. Ahí implícitamente estoy despreciando la congestión en mi algoritmo. ¿De acuerdo? Y entonces yo puedo, mi algoritmo, mis diferentes algoritmos hacen un barrido rápido, asignan el sentido, pues analizan el sentido de los arcos, si es ida y vuelta, si es solo vuelta con los nodos, a quién tocan. Y si ustedes fueran el algoritmo de esta pequeña red, ¿qué rutas cogerían pensando en todo y nada? Todo o nada, perdón. El que tenga menos nodos, o sea, ¿Menos nodos? No. La de menor costo, Correcto, la de menor costo, que sería en este caso ACDF. ACDF, correcto. Entonces la ruta mínima sería esta y todos mis 100 viajes, mis 100 vehículos se irían por esa ruta. ¿De acuerdo? Así funciona en general estos algoritmos. Pero entonces veamos un ejemplo. Bueno, ojo que con estos algoritmos, como les decía, es determinístico y, por ejemplo, no, en la práctica no tendría mucho sentido, por ejemplo, una ruta que sea 5% más rápida o más barata tenga 0 probabilidad de ser escogida. Entonces ahí es que uno empieza a ver, esto no me cuadra, esto no me gusta, yo sí necesito tener en cuenta sus efectos, entonces cambio de método. Pero veamos unos ejemplos muy sencillos, los cuales vamos a complementar en la clase próxima. Entonces tenemos dos rutas diferentes para ir de A a B. Vamos a tener 2.000 vehículos que quieren hacer el viaje entre A y B. La ruta 1, habla aquí 1, tiene 60 kilómetros de longitud y la ruta 2 tiene 80 kilómetros de longitud. La capacidad de las dos rutas es la misma y la velocidad flujo libre de las dos es la misma. ¿Vale? Y aquí cada una de esas rutas tiene una VPR típica. ¿De acuerdo? Está claro el planteamiento del problema o del enunciado, ¿cierto? Cierto. Y entonces yo quiero ver cuál ruta escogerían, a priori cuál ruta escogerían los usuarios de estas carreteras si yo tengo un algoritmo todo o nada. La 1. La 1, ¿no? Que es la más cortita. La velocidad flujo libre es la misma en las dos, la capacidad es la misma en las dos. Entonces yo tengo aquí, pues lo hice aquí, una tablita muy sencilla donde están las características de la ruta, la longitud, la velocidad flujo libre, el volumen, hagan de cuenta que esto está partido así, la capacidad, el tiempo cero, ¿qué es este T0? Pues el tiempo de recorrido de la carretera a flujo libre, ¿vale? Vean que todos se me van por la más cortica, pero ya vamos a ver qué significa este tiempo de congestión con la función de flujo de mora. Entonces aquí, como les decía hace un rato, la primera crítica y lo que vi que María José no quedó muy convencida y tiene razón es que no considera la congestión, tiene costos fijos. Entonces aquí es importante recordar que lo importante ahora mismo no es saber lo que objetivamente se demoran los usuarios, sino lo que ellos perciben, ¿vale? Y esta percepción no es la misma para todos los usuarios, como ya les conté.
Y además, este tipo de modelos tienen serios problemas de estabilidad. ¿Qué significa un problema de estabilidad? Que un pequeño cambio en los costos puede modificar totalmente la congestión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que la velocidad flujo libre de la ruta 2 ya no sea 60, sino 90 kilómetros por hora. Eso solo puede significar que ya solamente los 2000 no usen nunca la ruta 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso no puede tener mucho sentido. Es como les decía, no parece muy razonable que un cambio del 5% más largo, más corto, tenga 0 probabilidades de ser escogido. Entonces, el problema espacial aquí consiste en que cuando uno agrega muchos viajes en un centroide, ya metiéndonos, por ejemplo, en una red de transporte compleja, y hay distintos arcos de acceso para dicha zona. Acuérdense que un centroide, yo tengo mi zonificación de mi modelo acá, tengo una zona, 2 zonas, 4 zonas. Yo aquí tengo mi centroide en cada zona y yo la conecto a los arcos, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, cuando yo conecto ese centroide a la red, es esperable que todos los viajes que salen de esa zona usen distintos arcos de acceso o salida, porque realmente sus orígenes están dispersos en toda la zona de estudio. Sin embargo, si seguimos utilizando este tipo de algoritmos, lo que estamos diciendo es que todos los viajes se van a ir por un solo lado y todos los viajes van a salir por un solo conector, un solo arco de acceso o de salida. Así que imagínense que si mis zonas son muy pequeñitas, pues voy a tener problemas. ¿Vale? Creo que el modelo de todo o nada, el método de todo o nada está claro. ¿O alguien tiene alguna otra duda? Todo claro. Bien, gracias por contestar. Entonces pasamos a otro método y es el equilibrio del usuario. ¿Qué es esa vaina? Bueno, acuérdense que yo les estoy recordando, muchachos. Y aquí a lo que nos enfrentamos es un problema tradicional de la microeconomía. Acuérdense de la primera o segunda clase. ¿Qué clase fue esa, Orlando? ¿La segunda o la tercera? Ya no me acuerdo. ¿Qué? La tercera. La tercera. Creo. Ahí a Orlando sí me está parando bolas. Donde tenemos funciones de oferta y funciones de demanda en transporte, y lo que nosotros queremos estimar es ese equilibrio en términos de la cantidad que se transa en este mercado aislado, por decirlo de una manera. ¿Cuál es ese mercado que se transa? Viajes a un costo, y esos costos pueden ser los tiempos, ¿vale? Entonces yo tengo, como ustedes ya saben, oferta, demanda, están en un punto de equilibrio, un precio dado, y en transporte, en el equilibrio, lo que queremos conocer es la cantidad de viajes observados por origen y destino, por arco de la red y por modo de transporte. Y eso pues está asociado, perdón, a un nivel de servicio experimentado por los usuarios que están usando dicha red. Pero, ¿qué significa toda esta vaina? ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir cuándo en una asignación estamos en equilibrio? ¿Se acuerdan? Cuando cambiarse de ruta no representa una mejora significativa No, en pero los Daniel no costos. se vale porque justo Daniel está trabajando en eso. Perdón. No, no tienes que pedir perdón. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuándo estoy en el equilibrio? Muy bien, Daniel. Significa que no me compensa. La asignación llegó a un punto en que no le compensa a ningún usuario cambiarse de ruta. ¿Y por qué no me compensa cambiarme de ruta, muchachos?
que se percibe la misma utilidad yendo por una ruta que por otra? Correcto, porque mi beneficio es igual por A, yéndome por A o yéndome por B o por C, ¿vale? Y en este caso, ¿qué les suena que se hace beneficio? ¿Qué es esa utilidad que mencionó Álvaro? Si nadie lo dice, yo lo digo. Dilo. Bueno, matemáticamente hablando, en Generalmente, verdad es ¿qué beneficio percibes cuando decides cambiarte de ruta o no? ¿Qué buscas? menores costos, menores tiempos, mayor comodidad. Correcto, correcto. Digamos que básicamente son reducciones en los tiempos de viaje, ahorro en tiempo de viaje. ¿De acuerdo? Que esto es lo mismo que decir que, como dijo Daniel, no todas las rutas tienen el mismo tiempo, ergo todas las rutas tienen el mismo costo. Entonces, ¿para qué me voy a cambiar si me voy a demorar lo mismo? Pues me quedo donde estoy. ¿De acuerdo? Ojo, pero si agregamos propósitos de viajes, niveles socioeconómicos, tasas o tasas de motorización, estos problemas se vuelven mucho, mucho, mucho más complejos. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo podemos ver? Entonces yo tengo dos rutas, ¿cierto? Ruta 1, ruta 2, que las vean. Aquí está el tiempo que me demoro en la ruta 1, aquí está el tiempo que me demoro en la ruta 2, recorriéndola. Aquí tengo, siempre vamos a seguir con el ejemplito del todo nada con las dos rutas de 60 kilómetros, 80 kilómetros, 2000 vehículos, capacidad 500, ¿vale? Vamos a seguir ahí. Entonces yo tengo dos funciones de flujo de mora que están definidas por estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo veo que acá, en la parte izquierda de la pantalla, cuando hay muy poquito volumen, puedo ir a mi velocidad flujo libre, que es 60 kilómetros por hora. Y entonces, como son 60 kilómetros a 60 kilómetros por hora, pues me demoro 60 minutos, es decir, una hora, ¿vale? En la otra ruta me demoro 80 minutos a flujo libre. Pero vean que estas curvas me están diciendo que a medida que el volumen aumenta, el Q1 o el Q2 van subiendo, el tiempo de viaje va aumentando o los costos de la ruta van aumentando. Entonces vean que aquí sí estoy teniendo en cuenta de alguna manera la congestión. Entre más vehículos usen una ruta, más tiempo me voy a tardar yo en recorrerla. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí la ven? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo? Pregunta, María José, ya que abriste el micrófono para que no lo cierres. María José, ¿cómo puedo yo hallar el equilibrio del usuario en este ejemplo? ¿Qué tendría que hacer primero? Mm. O sea, para hallar el equilibrio de esas dos ecuaciones, ¿sí? Sí, para hallar el equilibrio del usuario. Acuérdate que el equilibrio del usuario es que yo De que es ya, indiferente para el usuario irse por una vía o por la otra porque va a tener los mismos beneficios, ¿sí? Ese es el equilibrio. correcto. Pero no, la verdad, no sabría cómo llegar ahí a ese equilibrio con las ecuaciones que están ahí planteadas. Vale. Tratemos de deducirlo. Tú lo acabas de decir muy bien, que no me compensa pasarme entre una ruta y otra, de A a B o de B a A. Perdón, de 1 a 2 o de 2 a 1, como está aquí la anotación. ¿Eso qué significa en cuanto al costo o al tiempo de viaje? Pues que serían los mismos, ¿no? Correcto, que serían iguales. Entonces, ¿yo qué hago para hallar el equilibrio del usuario? ¿Qué es que en la práctica que tengo que hallar en equilibrio del usuario acá? Pues tengo que saber cuántos se van por por 1 y cuántos se van por 2. Es decir, tengo que hallar Q1 y Q2. Ok, como igualar las ecuaciones. Correcto,
Correcto, muy bien. Entonces lo primero que hago es que como estoy en equilibrio del usuario, los tiempos de recorrido, los tiempos de la ruta son iguales. Pero tengo un problemita aún. Yo sé que estos dos tiempos son iguales, pero tengo dos incógnitas y una ecuación. ¿Qué me haría falta? ¿Qué otro dato tengo? Pues Luis Ángel, uno sabe que Q2 más Q1 es igual al Q total. Entonces, pues ahí uno puede sacar una tercera ecuación que sea como un Q total más... ¿Y cuál es esa Q total, Pablo? Ese no lo da el problema, como Sí. el que tiene, pues, el que ya sabemos que va como de... Ah, pues el que entra al sistema. ¿Y cuál es el 2000? 2000? Eso. Correcto. Entonces tengo estas dos ecuaciones fáciles de resolver, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Fácil resolver este sistema de ecuaciones, muchachos. Sí. Y entonces yo ya sé, para que lo hagan, porfa, que mi equilibrio está en 1091 vehículos. ¿Y cómo podemos ver eso? ¿En dónde están 1091? Así intuitivamente, ¿en 1 o en 2? Intuitivamente. En uno, ¿Por qué en 1, Álvaro? porque abarca la mayor cantidad de volumen en el gráfico. Sí, pero la 1 es más cortita, entonces yo podría intuir que más personas van a tender a irse por la 1 porque es la más cortita, ¿cierto? Aunque vean que está muy cerca, tengo 91 de diferencia. Entonces yo, si quieren, monten esto en Excel, que es súper fácil. Así yo lo tengo aquí en Excel. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Resolver, acuérdense que esto es igual a 2000, como nos dijo Pablo y María José, ¿de acuerdo? Las fórmulas son la de la diapositiva anterior. Y aquí lo que yo hago es hallar el tiempo en congestión en que me tardaría yo como usuario si usara una o la otra ruta. Vean que los tiempos, por un decimal, son iguales. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Álvaro, dime. Sí veo lo de los tiempos y qué pena por la carpintería que tengo acá. No, fresco. Una pregunta más que todo conceptual. Yo entiendo que esto es primer principio de Wardrop, equilibrio en el que cada usuario Correcto, busca su esto es beneficio. Wardrop. Sí. En la práctica hay algún caso en el que usemos el segundo principio de Wardrop, en el que más bien el sistema en general busca su máxima utilidad? Para allá voy. Ok. ¿Vale? María José, dime. Una pregunta, bueno, hablando de volúmenes, pues no hay un punto en el que, digamos, más vehículos, no sé, por algún motivo se fueron por la ruta 2 y no por la ruta 1 y pues ya colapsa en cierto punto y pues ya no se vuelve, digamos, lo mismo, o sea, como que Ok. ya cambia la percepción de las personas. A ver si te entendí. Esto por eso se llama equilibrio, porque después de varias iteraciones, mi algoritmo llega al equilibrio. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Si tú, pero está en ese equilibrio, pero en algún momento en el futuro eso tiende a cambiar, o sea, en que ya no esté en equilibrio, sino que por X o Y motivo las personas piensan que irse por la ruta 2 es mucho mejor que por la ruta 1, así las condiciones sean las mismas. sí, puede pasar, pero entonces mira que pasa eso y después tú te vas, después o la mayoría escogió la ruta 2
y llegan a su destino y se dan cuenta que se tardaron mucho más. En el siguiente viaje lo que hacen es cambiar de ruta hasta que volvemos a llegar al equilibrio. ¿Sí me explico? Sí, es un ciclo. Sí, no lo pienses tanto como que estamos aún, como estos son métodos determinísticos. No pienses tanto como que las personas están usando y dicen, no, estoy mamado, este trancón, me voy por otro lado, sino que este es un algoritmo que hace varias iteraciones hasta que llega al equilibrio. Un algoritmo. Ok, ¿Vale? listo. Y así, cuando llego a este equilibrio, en teoría, pues no tiene sentido en mi problema de asignación cambiarme de ruta, a no ser que cambien las condiciones o los atributos de las rutas. ¿Vale? ¿Sí? Listo. ¿Y cuáles son los supuestos que me involucran estar o usar este método? Esto que ya está revaluado en economía, que los usuarios o las personas son racionales. Ese principio es importante porque mira que tratan de, aquí por eso se llama equilibrio del usuario, porque aquí cada uno de nosotros que está haciendo este viaje trata de, yo me quiero demorar lo mínimo, no me importan los demás. Y esto que pasa en congestión, esto lo que me está diciendo es que una unidad que suba a este Q, le estoy metiendo un tiempo adicional a todos los demás. Pero en este método eso no importa. Aquí estamos buscando el beneficio particular. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el beneficio particular? Demorarme lo mínimo posible. Que mis costos sean los más baratos posibles. ¿Cuál es otro supuesto? Que yo tengo información perfecta, tengo un Waze, mejor dicho, respecto a las condiciones de la red. ¿Vale? Y entonces, como yo tengo el punto 1 y el punto 2, pues mi elección, digamos que es relativamente fácil, no tengo incertidumbre, por eso es un método determinístico, porque la elección va a depender de la más barata, ¿de acuerdo? Y aquí hay otros supuestos que los voy a mencionar tangencialmente, pero si el beneficio del viaje está asociado es a la actividad en el destino, eso no va a tener nada que ver con la red porque esos beneficios son fijos. Eso es más teórico y no lo quiero tratar aquí. Mejor dicho, ese beneficio en el destino en estos tipos de algoritmos no tiene relevancia porque el destino y por tanto su posible beneficio está fijo para cada viaje. ¿Vale? Entonces, resumen, en este método de equilibrio del usuario, los viajeros lo único que buscan es minimizar sus costos de viaje. Pero entonces, para ir a lo que decía hacia lo que me preguntó Álvaro hace un rato, vean que yo me demoro, una persona se demora esto por acá, por la 1 y esto por la 2, es decir, lo mismo. Y en promedio, un usuario se demora esto, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Es el mismo valor del tiempo, el mismo cantidad de minutos. O sea, para ir de A a B, yo independientemente de la ruta que tome, me demoro o me tardo 346 minutos en recorrer esos caminos. Pregunta, ahora sí, me estoy extendiendo mucho. Si yo multiplico esto por 2000, digamos, yo tendría el tiempo utilizado por toda la sociedad, suponiendo que la sociedad son los 10.000 viajeros. Este valor que está en azul es el óptimo social. Álvaro, ¿tú qué dices? Que no lo es. ¿Por qué no? Porque el sistema se podría equilibrar de tal manera que las ecuaciones... Ay, es que tengo el concepto, pero tengo la idea desordenada, por favor.
Sigue, Luis. Bueno, voy a seguir y me dices apenas pase, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y entonces tenemos la situación. ¿Vale? Tengo esta situación inicial con mis ecuaciones. Lo que yo quiero hacer, a ver cómo se los pregunto para no enredar la pregunta. Yo ya sé que aquí estoy en el equilibrio del usuario, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo. De acuerdo. Porque aquí se interceptan las demandas, las ofertas. Ojo que algo para que no se confundan, que a veces pasa, es que vean que la curva verde está dibujada como en un espejo porque el eje de la curva verde es este, el eje Y, ¿vale? Si ustedes la dibujaran iguales, tendría forma contraria. ¿Sí me explico? Correcto. ¿Sí? Porque vean que más bien el volumen 2 aumentaría hacia acá para la curva verde. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para que no se confundan. Entonces aquí en esta bolita estoy en el equilibrio del usuario. ¿Cómo podría saber yo hacia ojo con estas curvas dónde estaría el óptimo social o el equilibrio de la sociedad? ¿Dónde se da eso? Donde los tiempos de todos o el tiempo total de la sociedad es el mínimo. El menor posible. Sí, eso. Qué pena, Luis Así, Ángel. ¿cómo me dirían? ¿Cómo lo harían? El lugar donde la suma de los tiempos de todos es el mínimo posible. En nivel matemático sería la suma de las funciones derivada igual a 0. Correcto, es una función, es una derivada. Muy bien, Álvaro, pero entonces yo la podría hacer así, simple como una suma de estas funciones y yo lo que tengo es que minimizar esta función o hacer la derivada como dijo Álvaro. Esto lo puedo hacer como Excel no deriva, o yo no sé si Excel deriva, creo que no. Lo que tengo que hacer, vean, es minimizar esta función que me diga que el tiempo por la ruta 1, por los que se van en la ruta 1, más el tiempo por la ruta 2, por los que se van por la ruta 2, sea el mínimo posible. Y eso en Excel lo puedo hacer muy fácilmente haciendo un buscar objetivo, ¿cierto? ¿Cuáles serían las restricciones de esta minimización o de esta optimización? Si estoy minimizando, estoy optimizando. Hay dos restricciones claves. Bueno, me va a tocar preguntarle a Daniel. Daniela, pasa al tablero. No puede ser negativo. Correcto. Q1 y Q2 tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Y la otra? No recuerdo, Luis. ¿Los tiempos tienen que ser mayor a 0? Sí, pero eso sí lo da. Pues podemos ponerla, pero Q1 más Q2 debe ser igual a 2000, ¿vale? Porque, ojo que con estos problemas pueden haber muchas soluciones. Por eso yo tengo que acotar mucho mi problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces, si yo lo hago en Excel, vean que para el óptimo social, para el equilibrio de la sociedad, me cambian los volúmenes. Vean rápidamente la anterior, donde teníamos 1091 y 911 y 346 de tiempo de viaje, 346, y mi óptimo social es, le quito unos poquitos a la ruta 1, a 1078 y se los paso a la ruta 2 y vean el tiempo me baja como 10 minutos. ¿Sí? Qué pena, Luis, no entendí esa parte, pero hay cómo haces para pasar, o sea, o lo determinas intuitivamente. No, Pasar.
con lo que te decía acá. Yo tengo que minimizar esta función variando Q1 y Q2. Ese nuevo Q1 y Q2 son estos dos, ¿vale? Vean que aquí entonces, reasignando los flujos, el tiempo para todos es menor, pero hay unos que se demoran más y hay unos que se demoran menos. Es decir, hay ganadores y hay perdedores. Si me pasara esto en un caso real, ¿ustedes cómo obligarían a que el tráfico se redistribuyera de esta manera? Porque en las condiciones actuales, yo siempre estaría en equilibrio del usuario. Pero si yo quiero que en mi zona, en mi zona A, B, llegue al óptimo social, ¿ustedes cómo obligarían a que los usuarios tomaran esta decisión por sí solos? No es poniendo un policía en la salida y usted pues, se va por allá y usted se va por allá. ¿Qué se les ocurre? ¿Cambiar el algoritmo de Waze? Menos complicado. ¿Un peaje? Correcto, María José. Un peaje. ¿En dónde lo pondrías? En la ruta 2. ¿Por qué en la ruta 2? Porque es la que está teniendo más tiempo de demora. Entonces te obligaría a que las otras se fueran por la ruta 1, ¿no? Y si lo pondrías en... ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira que antes estaba en 1091 y ahora necesito que vayan 1098, 1078. O sea, quieres sacar gente de ahí. ¿Cómo la sacas? Pues, o sea, lo que... ¿Con quién voy yo? Sí, con el peaje. Pero entonces, ¿dónde pondrías el peaje? Ok, entonces según eso sería la ruta 1. Claro, para pasar la gente. Correcto, si pones el peaje en la ruta 2, pues lo que vas a hacer es sacar a más gente de acá y la pasas para la 1. Lo del valor del peaje lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Vale? Una pregunta, Luis Ángel. ¿Hay alguna normativa que regule cada cuánto se pone un peaje? ¿O es dependiendo la concesión, la carretera? ¿O hay algo que diga que es cada, no sé, 90 kilómetros? No tengo ni idea. Seguramente esa pregunta es para Germán. No sé si Germán esté por ahí. Pero no sé. Creo que no. Porque yo sé que hay carreteras con peajes cada 30 kilómetros o incluso menos. Eso depende mucho del contrato de concesión, creería yo. Pero voy a averiguar, porque ya van 2 veces que me corchan acá. Pero bueno, eso es lo interesante. Yo tampoco me las sé todas. Y me equivoco mucho. Luis Ángel, pero una pregunta ahí que de pronto me confundió en este tema es, listo, acá en mi tiempo de congestión es mayor en la ruta 2, ¿sí? Entonces, porque quiero que se pase gente a mi ruta 2, si ahí no aumentaría entonces el tiempo de congestión. No, acuérdate que yo tengo digamos, mis carreteras en equilibrio están en equilibrio del usuario. ¿Te acuerdas que era como 346 minutos? 346. Ok. Ahí estaría en equilibrio porque son tiempos iguales. Exacto. Ahí cada uno de los usuarios está obteniendo su máximo beneficio individual. Así suena redundante, ¿sí? Pero yo sé que redistribuyendo ese tráfico puedo hacer que el tiempo de todos en su conjunto sea menor. Ok. Y para eso debo reasignar el tráfico en las 2 carreteras. Y como incentivo, entre comillas, esa asignación hacia el óptimo social, poniendo un peaje para sacar por un valor X, de acuerdo a estos números, para que la gente o la gente que yo necesite se cambie a la otra ruta. ¿Para qué? Para yo llegar a esta asignación que es mi óptimo. Ok, ¿Sí? entiendo.
Acuérdense que todos estos son métodos determinísticos. Hay un montón de supuestos que ya vimos. Entonces, visto todo lo anterior, parece que nos suena muy adecuado y vean que en el proyecto hay unas funciones de costo determinísticas y hay unas funciones de utilidad. No sé si ya saben para dónde voy. Se me está acabando el tiempo. Entonces, visto lo anterior, puede parecer en muchas ocasiones, dependiendo obviamente del tipo de problema, suponer una utilidad asociada a cada ruta que sea aleatoria, que sea estocástica, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo hago ese supuesto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo PW, que es el conjunto de links de arcos para cada paro de, y P es la sumatoria de esos PWs, yo puedo decir que la utilidad de P es la utilidad medida más un factor no observado, más este factor aleatorio, ¿de acuerdo? Y entonces ese factor observado, vean que es el costo promedio de recorrer la ruta, más mi factor de nuevo, mi factor aleatorio. Entonces, por si lo quieren hacer para que vean cómo va funcionando esto, les recomiendo que hagan un gráfico con media CP y con una distribución en forma de campana, donde uno, ¿qué quiere hacer uno con eso? Ver que lo más probable es que el costo medio sea este, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que ya estamos en métodos estocásticos. Pero 100% seguro no es, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a poder comparar las dos rutas y ver en estas distribuciones que esos costos tienen es una probabilidad. Hay probabilidades de que, por ejemplo, algunas personas prefieran rutas más largas o más costosas, ¿vale? Es lo que les decía, en los métodos determinísticos no hay forma de que una persona prefiera una ruta más costosa. Aquí, como estamos hablando con probabilidades, sí es posible que una persona, por ejemplo, que una ruta 5% más costosa tenga un X% de probabilidad de ser elegida. No sé si me expliqué bien. Sí. Ok, gracias. Si alguien no, me dice por favor. Y esto, como ustedes ya saben, estos son funciones de utilidad que nos llevan a la teoría de la utilidad aleatoria, a los modelos de elección discreta. Y esos modelos de elección discreta nos van a permitir estudiar decisiones donde una persona se enfrenta a un portafolio de alternativas posibles para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y esas decisiones generalmente son alternativas finitas y mutuamente excluyentes. ¿Cómo se puede ver muy fácil esto? La escogencia de modos de transporte. Yo tengo que escoger entre carro y bus. Si yo escogí carro, ya no me voy a ir en bus. Si yo escogí bus, ya no me voy a ir en carro. Entonces, eso significa que si cojo bus, excluyo al carro o al contrario. Por eso se llaman mutuamente excluyentes. Si yo escojo una, descarto la otra. Y hay varios ejemplos. Entonces, elección de modo de transporte, elección de vivienda, elección de colegio y lo que nos vamos a centrar aquí, elección de ruta. ¿De acuerdo? Estas son posibles problemas de elección donde podemos usar métodos de elección discreta. ¿De acuerdo? Luis Ángel, una pregunta. Ahí en Dime. elección de ruta, digamos, ejemplo, no sé, voy a ir de un punto a un punto B y ya tengo una ruta en mi mente porque es por la que generalmente me he ido siempre y me ha ido bien. Sí. Pero si pongo Waze o Google Maps para ver de pronto, y si esa me bota otra opción de ruta, ahí ya cambiaría como Tú los temas cambias, de claro. percepciones, ¿no? Claro. Entonces, digamos, esos temas se tienen en cuenta porque, digamos,
normalmente antes de que hubiese tanta tecnología, pues uno como que se iba por las rutas de siempre. Ahora con tanta tecnología que hay, por lo menos Waze que mete entre calles, por barrios y demás, ya tengo muchísimas opciones para llegar de un punto A a un punto B. Correcto, dos cosas. Primero, cuando tú decías que yo ya tengo la ruta en la mente, ¿sí? Tú lo que implícitamente o lo que explícitamente queremos hacer, tú ya tienes esto en la mente. Tus costos, cuánto tiempo esa vía es congestionada, esa vía no me gusta porque es muy oscura, no sé qué. Eso es lo que tú tienes en la mente. Estas funciones, esa es tu función de utilidad, ¿sí? Ok, sí. Esos elementos como Waze lo que hacen es usar este tipo de algoritmos para reorganizar el flujo de tal manera que fluya mejor. Entonces, como seguramente tú sabes, una ruta en Waze muy congestionada lo que hace es decirle a los usuarios, váyanse por esta otra ruta que está menos congestionada, y cuando esa ruta menos congestionada se vaya congestionando, pues el Waze vuelve y cambia. Esos algoritmos son los que están ahí metidos, ¿vale? Ok. Pero justo como tú ya tienes la información, tú decides porque tienes información en tiempo real. Sí, sí, él da, pues da solo que me he dado cuenta, no sé si ustedes también, digamos, la diferencia entre Google Maps y Waze es que Waze como que no mide si el barrio es, digamos, peligroso o no. Entonces a veces uno se mete por zonas peligrosas, mientras que Google Maps a uno nunca lo manda por sectores como de un nivel social como peligroso o de riesgo, por decirlo Eso, así. claro, mira que eso nos está diciendo que el algoritmo es diferente. El algoritmo es, por ejemplo, el barrio seguro o no seguro es un elemento que está aquí para tomar la decisión si mando a la gente por allá o no. Es un atributo de esa ruta, Ok, ¿vale? listo. Y entonces, volviendo aquí, en general, eh, en estas modelaciones discretas se usan, elecciones discretas, perdón, se usan mucho, mucho para modelos de transporte, y cada vez hay más complejos con variables latentes, con modelos MIMI, con modelos estructurales, un montón de cosas. Y estos modelos, ¿qué es lo que hacen en esencia? Están simulando un proceso de decisión. Y ese proceso de decisión depende de los atributos del bien, es decir, de la ruta que yo vaya a escoger, como hablamos ahorita con María José, tiempo de recorrido y seguridad de la ruta, y atributos de la persona. Entonces yo soy un macho Superman que no le tengo miedo a nada, entonces no le doy tanto valor a la seguridad. Voy en un carro blindado con escoltas, ¿vale? Entonces ese atributo, para mí, ese coeficiente del atributo seguridad puede que sea muy bajito, ¿vale? Y aquí la hipótesis es que lo que les decía, un individuo escoge la elección, escoge la ruta en función de sus características y qué tan chévere me parezca la ruta. ¿De acuerdo? Y esos modelos de elección discreta son los que conocemos como tipo Logit o Probit, dependiendo de cómo se distribuyen sus parámetros, basados en la teoría de la utilidad aleatoria. ¿De acuerdo? Y entonces cada una de las alternativas tiene unos atributos que van a formar su utilidad, es decir, qué tan beneficiosa es esa alternativa para mí. Dime, Álvaro. Luis Ángel, no sé si me estoy adelantando con la pregunta, pero en la práctica, cuando se quiere conseguir el equilibrio mediante estos modelos Logit, es necesario iterarlos hasta conseguir como que la estabilidad del sistema. Ojo que vamos por partes, si te estás adelantando. Aquí lo que estamos obteniendo o lo que vamos a obtener es la probabilidad, dados unos atributos y unas características, de escoger algo. Que eso esté en equilibrio o no es otro problema, ¿vale? Hasta ahora vamos en elección.
Vale. ¿Qué depende? O sea, ¿de qué atributos depende mi elección? ¿Vale? Vamos pasito a pasito. Y entonces, existe una variedad de preferencias para quienes escogen las rutas. Entonces, como hablábamos ahorita con María José, si yo voy en mi carro blindado con escoltas y la ruta es cortica, pero pasa por una zona muy fea, pues esa preferencia para mí no me afecta, entonces me voy por la ruta más cortica, ¿vale? Si yo voy en bicicleta, de pronto esa ruta no la escojo, ¿vale? Porque es más fácil que me roben o alguna cosa de eso. Y entonces venimos al tema de función de utilidad, ¿de acuerdo? Y la función de utilidad, ¿de acuerdo? Se utiliza, aquí utilizamos el concepto de personas racionales, el concepto de homo economicus, porque uno de los supuestos es que yo siempre voy a elegir la alternativa más atractiva de acuerdo a mis características y a mis restricciones. Y utilidad es, dentro de nuestro contexto, es todo aquello que cada uno de nosotros busca maximizar o minimizar. Lo puedo decir como optimizar. Entonces, ¿yo qué quiero minimizar? Costos y tiempos. ¿Yo qué quiero maximizar? Comodidad. ¿De acuerdo? Y como les decía, son alternativas mutuamente excluyentes. ¿Y cómo es una función de utilidad? Pues es algo parecido a lo que tenemos acá, donde tenemos, por ejemplo, vean acá, esto es algo sacado de un ejemplo. Vean que entre más alto el tiempo de viaje, ¿qué pasa con mi utilidad? La utilidad cae. Cae. Entre más alto sea el flujo por esa ruta, ¿qué pasa con mi utilidad? Cae aún más. Exacto. Y si hay peaje muy caro, pues sigue cayendo, ¿cierto? Y ahora imagínense que tenemos dos funciones de utilidad de dos rutas con exactamente estos mismos parámetros, pero para la función de utilidad de la ruta 2, esto es 0. ¿Qué ruta escojo si tengo el mismo tiempo de viaje, el mismo tráfico y el mismo valor de peaje? Inicialmente la 1. ¿Por qué, Álvaro? Porque tiene una utilidad inicialmente positiva de 0.4. Correcto, digamos que esto en los modelos de elección de modo, esto es lo que se conoce como constante modal. Digamos que aquí estoy metiendo todo lo bueno, lo que no pude medir, que le da valor a esta ruta. ¿De acuerdo? Eso es lo que, cómo se interpretan esos valores. Y entonces a partir de las funciones de utilidad, llegamos al modelo Logit. Hay muchos tipos de modelos Logit. Lo que vamos a ver aquí es el multinomial, el más sencillo, pero hay nested, que son anidados, hay mixtos, hay MIMI con variables latentes, etc. Entonces, vean que esto es lo que teníamos en la primera diapositiva de esta parte, y lo que vamos a hacer es tener esa función de utilidad tiene un elemento observado y un elemento aleatorio. ¿Vale? Ese término aleatorio se debe a atributos no observables o que no se pueden medir. Y entonces una función de utilidad normal son todos mis coeficientes, mis betas sub j, y cada beta sub j está asociado a un atributo en particular, como vimos justamente en la diapositiva anterior. Todos estos son mis betas. Este es mi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Vale? Esos betas lo que me están diciendo es la importancia que yo le doy a ese atributo. Y ahí es donde yo les decía que la importancia que yo le dé al tiempo de viaje
Mi importancia puede ser 1.6, pero la de Orlando puede ser 0.5. ¿De acuerdo? Esa depende de las percepciones personales. Entonces estábamos acá y estas funciones de utilidad, pues yo las voy a usar en los modelos probabilísticos de elección discreta. Y aquí hay una serie de consideraciones econométricas que no vienen al caso que las tratemos acá, pero hay diferentes supuestos que los términos de rol se distribuyan, sean independientes e idénticamente distribuidos tipo Gumbel. Si se cumple esa condición, yo tengo un logit. Si es normal, tenemos un probit, ¿vale? Pero es para su información. No vamos a entrar acá en esos detalles. Y un modelo logit multinomial simple lo podemos ver acá. En este caso es binario. ¿Por qué es binario? Porque solo tengo dos alternativas. Y aquí es clave varias cosas que seguramente ustedes ya saben. Lo que yo estoy estimando aquí es una probabilidad. Y como es una probabilidad, este valor siempre, 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 siempre debe estar entre 0 y 1. Para estos tipos de modelos logit multinomiales se basan en consideraciones simples, porque una vez si ya definimos qué factores son determinantes en la elección de la ruta, lo que vamos a hacer es estudiar la relación que existe entre dichos factores y la elección. Y para esto se pueden hacer, para estimar este tipo de modelos o los betas de la función de utilidad, pues se hacen encuestas de campo, uso información secundaria o preferencias declaradas en el caso que yo esté o quiera estimar modelos hipotéticos con rutas que no existen. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una nueva ruta entre Bogotá y Girardot, por donde no sé, imagínense que voy a hacer una tercera vía, yo le preguntaría a las personas, oiga, si usted se va de Bogotá a Girardot por Soacha y se demora 2 horas y paga 50.000 de peaje, ¿estaría dispuesto a irse por esta nueva ruta donde se demora 1 hora pero le toca pagar 100.000 en peaje? Y así, esas son preferencias declaradas frente a casos hipotéticos, ¿de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Ok. Y algo clave, muchachos, es cuando estimemos los modelos. Aquí hay unas reglas claves y es que nosotros estimamos todos estos modelos, más bien todas estas cosas donde vamos a estimar todos estos betas, ¿de acuerdo? Esos betas pues tienen una significancia dependiendo del p-value, del estadístico T, yo rechazo o acepto la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y hay algo clave en este tipo de cosas en transporte. Lo más importante es que tengan signos coherentes. Imagínense el beta del tiempo o el beta asociado al valor del tiempo en un viaje siempre debería tener ¿qué signo? Negativo. Negativo, claro. ¿Y el costo? Negativo. Negativo también. Negativo. ¿Eso qué significa? No tiene sentido un modelo donde los parámetros asociados al tiempo y al costo sean positivos. ¿Por qué? Porque imagínense entonces que una ruta entre más cara y va a demora y más lenta va a ser la preferida. Eso no es lógico, ¿vale? Por eso entonces las variables claves, si el signo correcto está ok, y así no sean significativas, mantengámoslas, porque son variables claves, ¿vale? Si el signo es incorrecto, como vemos acá, poseemos problemas.
Hay que ver cómo los unamos, hay que revisar las bases de datos, hay que revisar cómo se hicieron las preguntas, etc. Y si hay otras variables que no son claves en lo que yo estoy midiendo, si el signo está bien, no sé, estoy pensando, ¿qué se me ocurre? Que la iluminación de las rutas está buena y me dio que es un factor positivo. Claro, entre más iluminada esté, mejor. Está bien. Si el signo está ok, ok. Pero si no me dio significativa, probemos. Eso puede decir que ese atributo no es importante en la elección. Entonces probemos si lo sacamos. Y si nos da el signo incorrecto, sí para afuera. ¿De acuerdo? Entonces la parte clave de esto están las variables relevantes. ¿De acuerdo? En transporte siempre, muchachos, siempre está el tiempo y el costo. Y vamos a evaluar dos cosas. Primero, que sea razonable dentro de la teoría económica y segundo, que sea significativo en ese orden. ¿De acuerdo? Y entonces así terminamos por hoy la clase de teoría de todos estos modelos de asignación.